razón, mucho de mi carrera ha tenido que ver con eso, en cómo hacer lo que yo siento que tengo que hacer, a pesar de todo. He tenido la suerte, además, de que aquello que yo busco literariamente, existencialmente, emocionalmente, tiene un eco en los lectores, porque también es algo que uno no puede crear artificialmente. O sea, yo escribo desde el lugar que me conmueve, desde el lugar que me mueve, que me da rabia, que me da pena, que me da amor, que me produce pasión. Desde ese lugar escribo, y he tenido la suerte que eso ha sido parte de lo que mis lectores, a pesar de que les he cambiado el guión 1000 veces, de hombre a mujer, a niño, ahora estoy haciendo una novela que son ilustraciones. Bueno, vamos a ver cómo me reciben con esa. Y qué bueno que hable de este tema, porque es la tercera carta que voy a poner en esta mesa, en esta hora, y es que al final del día están hablando de ustedes mismas. Otra vez estoy recordando ese mismo profesor en sociología que decía que cuando hablábamos de las tesis, cuando estaba yo haciendo la tesis doctoral, le decía de este tema, pero creo que tiene que ver, me decía, pero por supuesto que estás hablando de ti. Claro. Uno no puede escribir, él lo hablaba desde la academia, desde la universidad, desde la investigación. Y aún en ese campo él decía, uno no puede sino escribir sobre uno mismo. Así que cuando estudió usted genética, biología, en verdad, estando en sus laboratorios, usted estaba hablando de sí misma. Ni qué decir de la literatura, donde yo sostengo, ustedes me dirán si no, sostengo que no pueden estar hablando sino desde sus entrañas, desde sus ideas políticas, desde sus sentimientos, desde sus recuerdos, desde su abuela, desde la cocina de su abuela donde usted ha pasado tanto tiempo, desde el Chile del que usted ha salido huyendo, desde su convertirse en adulta a los 17, desde su ser de izquierda, aunque dice no sé bien qué es de ser de izquierda, desde su crítica profunda es decir, no pueden sino estar hablando de ustedes mismas, y por eso a nosotros sus lectores también nos interesa esa conexión entre sus vidas, porque pareciera que uno se superficializa, el marido de Laura, claro, el que entonces era su marido, porque con él el guión, pero y Carla, ¿qué hizo? Bueno, nos interesa porque en verdad sus vidas son sus criaturas, sus vidas son sus libros también, sus personajes. Somos producto de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra vida, pero eso es muy bello porque ¿quién es uno finalmente? Claro, qué buena vida, finalmente yo soy también todas las mujeres que me alimentaron. Soy también todas. Soy Tita, soy todas los que han marchado, soy todos los que han tenido ideales. Todos, cuando uno, esa es la maravilla de la escritura, que tú están ahí, uno cree que escribe muy sola. Nunca estás sola porque te acompañan miles de presencias, de voces, de ecos, de murmullos que permanecen y se cuelan, y entonces eso yo no dejo de agradecerlo, cuando te empieza a fluir una información, que a veces sí eres tú, pero no necesariamente o lo tenías consciente o lo habías apreciado, ¿no? Y los que leemos tampoco leemos solos, ¿no? Cuando leemos también yo encuentro a mamá Elena, que tengo mi mamá Elena, que además se llamaba así. Tengo mi mamá Elena, tengo en algún momento este Pedro, que si no fue un cobarde, fue un imbécil de no luchar por su amor. Y así mismo nos vamos, nosotros, sus lectores, estamos también contaminados. Por supuesto. Hay una colectividad. Sí, o sea, de hecho uno va, es extraño, pero a mí siempre me ha impresionado que esto que surge de ese acto, que como me encanta lo que ha dicho Laura, que no es solitario, tú sabes que me va a ayudar muchísimo, porque siempre uno tiene sentimientos de soledad, ¿no? Sí. Pero hoy día voy a ir con todas esas almas que tú me has dicho. Claro. Ahí van a estar cuando me ponga a escribir de vuelta, las voy a sentir y me voy a sentir más acompañada. Pero de alguna manera uno está uno va construyendo una historia que trasciende una obra, sino que es el conjunto de una cantidad de pensamientos que al final son el reflejo de una vida.
Laura lleva más tiempo escribiendo, pero yo llevo su buen tiempo. Y siento que en esa... Yo no leo mis libros, no sé si tú los lees, yo no vuelvo ni a mirar mis libros. Prefiero leer a Laura, cualquiera, pero no a mí. Pero sí siento que ahí hay una historia, y esa historia, una vida, y esa vida está abierta para ser habitada por los lectores, para iniciar diálogos que no tengan ya que ver con mi vida. Personaje con vida propia. Que abran la posibilidad de hablar y de abrir espacios en los otros. Por ejemplo, la última novela que escribí, que es Llévame al cielo, que es una novela de puros chicos jóvenes, es una novela que le llaman crossover, que es de jóvenes desde 19 a 100 años. Esta me interesaba muchísimo hablar sobre la diferencia a través de los jóvenes. Entonces son jóvenes que se encuentran en un hospital psiquiátrico, de hecho. Y cada uno tiene algo que los hace difícil congeniar con la vida, con la realidad. Y tiene que ver con mi vida en maneras adyacentes, pero sobre todo me interesaba abrir ese espacio. Por ejemplo, me he dado cuenta de que el suicidio juvenil, por ejemplo, es un tabú. En tabú en España, o sea, fui a presentar mi novela en España y ahora no se puede hablar de eso, no se puede hablar de eso, no se puede. En Chile, por supuesto, ¿no? Porque dicen que si uno habla del suicidio juvenil, aumenta la incidencia del suicidio juvenil. Y yo lo que digo, no hablan del suicidio juvenil y los chicos se sienten más solos y se suicidan mucho más. Entonces, un poco es como crear este mundo donde podamos entrar. Mis libros, yo siento, yo les digo, vengan a conversar. Vengamos a conversar en torno a ciertas cosas que a mí me mueven, que a mí me conmueven, que a mí me importan y que son de alguna manera el reflejo de lo que al mundo le importa. Entonces también son como vasijas, ¿no? Donde podemos entrar a conversar. La Paz, ¿cómo nos recibe La Paz? Quisiera sus impresiones de esta ciudad de cóndores. Una fotógrafa que llegó por primera vez a La Paz dijo, ustedes son como cóndores aquí arriba, no solamente por la altura, sino cómo van construyendo y cómo habitan los bordes. ¿Qué postal tiene hasta aquí de La Paz, Laura? Esa me sorprende, porque sí, en verdad es un vientre, está todo rodeado, es en verdad un vientre que acoge, que uno se siente integrada, pero es curioso porque no se siente nunca como una sensación de opresión, todo lo contrario, es una sensación de vuelo, de libertad, de qué maravilla que aquí, rodeada de estas maravillosas montañas, se diera esta civilización. Bueno, y tenemos que irnos hasta atrás, cómo llegan, cómo fundan estas ciudades, y me encanta que se está esparciendo y que uno voltea y parece como estos. En México tenemos los nacimientos, que son todas estas casitas que dan todo se integran al paisaje, pero se integran de una manera muy armoniosa. Eso es lo que me encanta del hotel donde me encuentro. Sí. Abro la ventana y es siempre lo que empiezo a ver, y es muy bello, la verdad. Yo me imagino que, bueno, la literatura, tus montañas, tu mar, tu valle, marcan obviamente el carácter, en fin, ya sabemos esto, pero también la escritura, ¿no? ¿Qué imagen tiene? A mí me pasa una cosa muy, muy particular con La Paz, que justamente que tiene que ver con la presencia de esas montañas, y que es como la fusión entre lo terrenal y lo divino. Uno está en lo terrenal, que es el ruido, el esfuerzo humano de poder sobrevivir en este espacio
espacio que es de muchas maneras árido, en el sentido de que no hay vegetación, pero que también es escarpado, y tú ves estas casas que están construidas al borde de los abismos, rajuñando. Entonces hay un esfuerzo y hay una humanidad, un sentido de lo duro que es ser humano, ¿no? En relación a la naturaleza. Y por otro lado, miras y te das cuenta que estas montañas te están hablando de lo divino. O sea, es como una ventana hacia el sentido de la vida. Eso es lo que me pasa un poco también. Yo miro por las ventanas y todo adquiere como un sentido. Debe ser maravilloso. Nosotros tenemos en Chile las montañas también de los Andes, pero el problema es que Santiago es una ciudad que tiene mucho smog. Entonces no las vemos nunca. Y esa relación entre lo terrenal y lo divino se perdió. Ya no es parte de nuestra cotidianidad. De tanto en tanto, 4 veces al año las vemos. Las vemos y aparecen, y claro, y es ese mismo sentimiento. Pero estar aquí viviéndolo día a día, yo creo que tiene que producir algo en la espiritualidad de las personas, en la sensación de juntar estos dos mundos, ¿no? De lo espiritual y lo terrenal. Se ha movido por muchos países este último tiempo, pero tienen su cuna, su vientre. Chile, México y ciudades específicas. ¿Podrían decir cada una si su escritura es específicamente chilena? Voy a volver por donde empecé, ¿no? Si la escritura es femenina y ahora si es femenina chilena, femenina mexicana, encuentran que uno no puede escapar a esa circunstancia. Pues sí, es que uno escribe a partir de lo vivido, obviamente, pero no limita, no es limitante. De pronto, al menos mi literatura sí tiene que ver con México, pero también, por ejemplo, en La Ley del Amor era un México del 2200, o sea, qué es lo que se transformaba, qué es lo que quedaba. Pero lo interesante, por ejemplo, que quiero mencionar es que en Como agua para chocolate a mí me sorprendió mucho que empiece a tener una resonancia enorme en muchos países. Y entonces yo al principio decía, pero qué curiosos, yo estoy hablando de recetas muy de mi país, muy de locales, y cuando me empiezan a invitar por todos lados que yo iba, a mí me decían lo mismo. En Japón, en Finlandia, en Argentina, en Chile, todo mundo, el comentario era, usted no sabe cómo me acordé de la cocina de mi abuela. Y no tenía nada que ver con los ingredientes. Hay cosas de las que uno escribe que parten de lo que uno conoce, pero que son totalmente universales. Háblame de tu pueblo y serás universal. Ha sido cierto eso, ¿no? Así es, absolutamente. Entonces eso, sí, yo comprobé que conectan con eso. No importa si no conocían el ingrediente que yo mencionaba ahí. Y además me han luego enviado sus interpretaciones ya para regionales, y es maravilloso cómo han trasladado la receta, pero eso puede cambiar y ajustarse, ¿no? Y se traduce. Hoy día no sé por qué me estoy acordando de mis profesores. Otro profesor decía, lo que no está en inglés está inédito. ¿Lo sufrieron o es más bien una ventana? A ver, me gustaría retomar lo de háblame de tu pueblo y me hablarás de tu... Y serás universal. Y serás universal. Me gustaría retomar esa sí, porque creo que se produce algo muy especial entre la diferencia con Laura, que nos puede servir. Y yo estoy completamente de acuerdo. Habla de tu pueblo y serás universal. Pero en el caso mío, como tú decías, mis abuelos llegaron de Ucrania escapando de los pogromos judíos a Chile. Mis padres nacieron en Chile y fueron criados como chilenos, un poco renegando de esta historia de dolor, de exilio, de escapar, de no identidad, e intentar encontrar una identidad en este país que los acogía, pero eran
pero eran pocos chilenos de muchos sentidos. Pero lo lograron. Ahora a mí me criaron como chilena, pero de una forma muy extraña. Yo tengo un ancestro judío, pero tampoco me criaron como judía. No sabían cuál era el legado que me tenían que dar. No me querían dar ese legado de dolor, de este sino de ser judío, de ser perseguido, de ser